En 2018, el torneo más importante del fútbol sudamericano volvió a reunir a los mejores equipos del continente. La Copa Libertadores ofreció una edición intensa, con estadios llenos, series muy parejas y momentos que marcaron el año futbolístico. Desde las fases previas hasta las eliminatorias directas, cada partido fue elevando el nivel de competencia y expectativa. Equipos históricos y nuevas figuras se enfrentaron con un solo objetivo: levantar el trofeo más prestigioso de América. En este video vamos a recorrer qué pasó en la Copa Libertadores 2018, su formato, los equipos protagonistas y los momentos más importantes del torneo. Comencemos. Antes de todo, voy a dar créditos al canal en el que encontré los clips para hacer este video. El canal es de Freico TV. Bueno, ahora sí, empecemos. Luego de unas fases previas para clasificar a la Libertadores, los equipos que pasaron fueron Santa Fe, que eliminó a Santiago Wanderers, 5-1 global; Nacional, que dejó afuera a Banfield, 3-2 global; Vasco da Gama, que superó por penales a Jorge Wilstermann tras empatar 4-4 en el global; y Junior, que venció 1-0 a Guaraní. Ahora sí, con los grupos definidos, nos vamos a los grupos. El grupo A tuvo como protagonista a Gremio, que terminó primero con 14 puntos, mostrando mucha solidez defensiva y regularidad durante las 6 fechas. Fue un equipo que manejó los tiempos y casi no sufrió sobresaltos. El segundo lugar fue para Cerro Porteño, que hizo 13 puntos y compitió hasta el final por el liderato. Defensor Sporting quedó tercero y Monagas SC cerró el grupo sin poder sostener resultados. En el grupo B, Atlético Nacional terminó líder con 10 puntos en una zona bastante pareja. No fue un dominio amplio, pero sumó lo suficiente para asegurarse el primer puesto. El segundo clasificado fue Colo-Colo con 8 puntos, asegurando su pase en la última fecha. Bolívar se hizo fuerte en la altura pero quedó tercero, y Delfín terminó último. El grupo C fue liderado por Libertad, que sumó 13 puntos y mostró regularidad tanto de local como de visitante. Fue el equipo más constante de la zona. Detrás clasificó Atlético Tucumán con 10 puntos, confirmando una muy buena campaña internacional. Peñarol se fue a la Sudamericana de Strongest, terminó último. En esta zona, River Plate terminó primero con 12 puntos. Comenzó con varios empates, pero cerró con victorias importantes que le dieron el liderazgo. Flamengo fue segundo con 10 puntos. Santa Fe quedó tercero y Emelec último, en un grupo que se acomodó recién en las fechas finales. El grupo estuvo integrado por Cruzeiro, Racing Club, Vasco da Gama y Universidad de Chile. Fue una zona bastante pareja en la parte alta, especialmente entre Cruzeiro y Racing. Cruzeiro terminó primero con 11 puntos, los mismos que Racing, pero se quedó con el liderato por mejor diferencia de gol. Racing también hizo 11 y clasificó segundo. Más atrás quedaron Vasco y Universidad de Chile, ambos con 5 puntos, sin poder sostener regularidad durante las 6 fechas. El grupo F estuvo integrado por Santos, Estudiantes de La Plata, Nacional y Real Garcilaso. Fue uno de los grupos más ajustados en puntos de toda la fase. Santos terminó primero con 10 puntos. Estudiantes y Nacional empataron con 8 unidades, pero el equipo argentino avanzó como segundo por mejor diferencia de gol. Nacional quedó tercero con 8 y Real Garcilaso cerró el grupo con 6 puntos, quedando fuera por poco. En el grupo H, Corinthians terminó primero con 10 puntos, en una zona bastante pareja. Independiente fue segundo con 9 unidades y avanzó a octavos. Millonarios quedó tercero y Deportivo Lara cerró el grupo. El grupo G lo integraron Palmeiras, Boca Juniors, Junior y Alianza Lima. Palmeiras fue claramente el más fuerte. Sumó 16 puntos, terminó como el mejor primero de toda la fase y aseguró la clasificación antes de la última jornada. La pelea real estuvo por el segundo puesto. Boca llegó a la última fecha necesitando ganar para no depender de otros resultados y lo consiguió, cerrando con 9 puntos y avanzando como segundo. Junior quedó tercero con 7 unidades, muy cerca hasta el final, y Alianza Lima terminó último con 1 punto. Luego del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2018, los cruces que más daban que hablar eran, sobre todo, los que involucraban a equipos argentinos. En la previa, los duelos más atractivos eran Racing vs River, un clásico moderno del fútbol argentino. Gremio vs Estudiantes de La Plata, un cruce con mucha historia copera. Independiente vs Santos, otro enfrentamiento pesado entre campeones. Y Libertad vs Boca Juniors, que prometía ser muy parejo. Después aparecían cruces importantes pero con menos foco mediático.
Atlético Nacional vs Atlético Tucumán, el choque brasileño entre Cruzeiro y Flamengo, Corinthians vs Colo-Colo, y Palmeiras frente a Cerro Porteño. Arrancamos con Racing Club vs River Plate. Era uno de los cruces más esperados porque enfrentaba a dos candidatos argentinos. La ida en Avellaneda fue muy táctica y terminó 0-0, con pocas situaciones claras. Pero en la vuelta River marcó la diferencia. Ganó 3-0 en el Monumental, con mucha contundencia y control del partido. River fue claramente superior en la serie y avanzó mostrando que estaba para pelear el título. Después, Independiente contra Santos. En el campo de juego fue una serie cerrada. Empataron 0-0 en ambos partidos, con pocas chances y mucha fricción. Sin embargo, Santos alineó indebidamente a un jugador en la ida y la Conmebol sancionó el partido. Eso le dio la clasificación a Independiente, que pasó más por reglamento que por diferencia futbolística. Seguimos con Atlético Tucumán frente a Atlético Nacional. Tucumán pegó fuerte en la ida con un 2-0 en casa, aprovechando muy bien sus momentos. En la vuelta Nacional intentó imponer condiciones en Medellín ganando 1-0, pero no pudo concretar el segundo gol. Tucumán defendió bien la ventaja y terminó clasificando, en una de las sorpresas más importantes de la ronda. El cruce entre Colo-Colo y Corinthians fue muy parejo. En la ida, en Santiago, Colo-Colo ganó 1-0 y sacó una ventaja clave. En la vuelta, en Brasil, Corinthians ganó 2-1, pero por la diferencia de gol en la serie terminó clasificando el equipo chileno. Fue una eliminatoria muy ajustada y bien manejada por Colo-Colo. Entre Gremio y Estudiantes de La Plata pasó algo muy similar. En la ida, en Argentina, Estudiantes ganó 2-1. En la vuelta, en Brasil, Gremio hizo exactamente el mismo resultado, 2-1. La serie se fue a penales y ahí el equipo brasileño fue más efectivo, ganando 5-3 desde los 12 pasos y quedándose con la clasificación. El cruce brasileño entre Flamengo y Cruzeiro también fue intenso. En el Maracaná ganó 2-0 Cruzeiro, dando un golpe importante como visitante. En la vuelta, en la cancha de Cruzeiro, Flamengo ganó 1-0, pero no le alcanzó. Cruzeiro se quedó con la serie y avanzó a cuartos. Palmeiras contra Cerro Porteño tuvo un desarrollo interesante. En la ida, en Paraguay, Palmeiras ganó 2-0 y sacó una ventaja importante. En la vuelta, en Brasil, Cerro Porteño ganó 1-0, pero no fue suficiente. Palmeiras terminó clasificando gracias a la diferencia conseguida como visitante. Y por último, Boca Juniors frente a Libertad. En la ida, en Argentina, Boca ganó 2-0 y tomó el control de la serie. En la vuelta, en Paraguay, volvió a imponerse en un partido muy abierto que terminó 4-2 a favor de los xeneices. Boca fue claramente superior en el global y avanzó con autoridad. Así quedaron definidos los clasificados a cuartos, con varias series muy apretadas y algunas definidas por detalles. River vs Independiente era uno de los mejores partidos de estos cuartos. Ya dicho esto, la ida en Avellaneda fue muy intensa desde el arranque. Independiente salió a presionar alto y tuvo las primeras aproximaciones en los primeros 20 minutos, pero River se acomodó con el correr del partido. Hubo situaciones claras para los dos lados, aunque faltó precisión en el último pase. El 0-0 terminó reflejando lo cerrada que fue la serie en ese primer capítulo. Mucho estudio, mucha fricción y pocas concesiones defensivas. Mal parado River. Hernández entregó esa pelota. Va Mesa, va. ¡Oh, Gigliotti! Ahí está buscando Busto. ¡Ah! Después del 0-0 en la ida, todo se definía en el Monumental. River arrancó con intensidad y encontró el primer gol gracias a Ignacio Escoco, que puso el 1-0 para el equipo de Gallardo y desató la primera gran explosión de la noche. Ese gol obligó a Independiente a salir más, a asumir riesgos y adelantar líneas. El partido se abrió y ahí llegó la reacción del rojo. Silvio Romero marcó el 1-1 y volvió a emparejar todo, generando tensión total en el estadio. Pero River respondió rápido. Juan Fernando Quintero apareció con el 2-1, devolviéndole la ventaja al local, y ya en el tramo final Rafael Santos Borré puso el 3-1 definitivo. Boca vs Cruzeiro se decidió por detalles, la ida en la Bombonera fue muy cerrada durante gran parte del primer tiempo. Cruzeiro intentó manejar la pelota, pero Boca fue más directo cuando recuperaba. A los 36 minutos apareció Mauro Zárate para poner el 1-0 con una definición precisa, rompiendo el equilibrio del partido. Ese gol le dio tranquilidad al equipo argentino. En el segundo tiempo Cruzeiro adelantó líneas y dejó espacios atrás.
Boca supo esperar y a los 82 minutos Pablo Pérez marcó el 2-0. Fue un gol clave porque amplió la diferencia justo cuando el rival presionaba más fuerte. En la vuelta en Brasil, Cruzeiro salió decidido a descontar rápido. Durante el primer tiempo presionó mucho y generó peligro, aunque sin concretar. El gol llegó a los 58 minutos a través de Sassá, que puso el 1-0 y encendió el estadio. A partir de ahí el partido fue tensión pura. Cruzeiro buscó el segundo, pero Boca resistió. Y cuando parecía que el encuentro terminaba 1-0, en el minuto 94 apareció Cristian Pavón para marcar el 1-1 con un gol agónico que sentenció la serie. Ese tanto en el último suspiro aseguró la clasificación de Boca a semifinales y apagó completamente la reacción brasileña. La ida en Santiago empezó de la peor manera para Colo-Colo. Apenas a los 3 minutos, Bruno Henrique aprovechó una desatención defensiva y puso el 1-0 para Palmeiras. Ese gol tan temprano cambió completamente el planteamiento del partido. El equipo chileno tuvo que adelantar líneas y asumir riesgos. Durante buena parte del encuentro Colo-Colo intentó empatar, pero Palmeiras fue inteligente administrando la ventaja. Y cuando el partido entraba en su tramo final, a los 78 minutos apareció Dudu para marcar el 2-0. Fue un golpe muy duro porque ampliaba la diferencia y dejaba la serie muy cuesta arriba para los chilenos. En la vuelta en Brasil, Palmeiras volvió a mostrar superioridad. A los 37 minutos otra vez Dudu marcó el 1-0, prácticamente sentenciando la eliminatoria. Colo-Colo necesitaba una reacción inmediata, pero el control del partido fue del conjunto brasileño. En el segundo tiempo, a los 53 minutos, Miguel Borja convirtió de penal el 2-0 definitivo. Con ese gol la serie quedó totalmente cerrada. Palmeiras fue claramente superior en ambos partidos y se metió en semifinales con mucha autoridad. En la ida en Tucumán, Gremio fue más efectivo. A los 35 Alisson puso el 1-0 y a los 55 Everton marcó el 2-0. Dos golpes claves que dejaron la serie muy inclinada para los brasileños. En la vuelta en Porto Alegre, la diferencia fue todavía mayor. Luan abrió el marcador a los 36, Cícero amplió de penal a los 45, luego hubo un gol en contra de Juan Mercier a los 53 y finalmente Jael cerró de penal en el 90+2. Fue una serie claramente dominada por Gremio. En la primera semifinal entre Boca versus Palmeiras, fue muy reñida. La ida en la Bombonera fue muy cerrada durante más de 80 minutos. Palmeiras se plantó bien, defendiendo ordenado y tratando de salir rápido. Boca insistía, pero no encontraba los espacios, hasta el final. A los 83 minutos apareció Dario Benedetto para marcar el 1-0. Y cuando Palmeiras todavía estaba asimilando el golpe, a los 88, otra vez Benedetto puso el 2-0. En 5 minutos, Boca cambió completamente la serie y se fue a Brasil con una ventaja enorme. En la vuelta el partido fue mucho más dinámico. A los 18 minutos Ramón Ávila marcó el 1-0 para Boca, un gol clave porque obligaba a Palmeiras a hacer 4. El equipo brasileño reaccionó. A los 53 Luan empató el partido, y a los 60 Gustavo Gómez puso el 2-1 de penal, dándole algo de esperanza al local. Pero a los 70 minutos volvió a aparecer Benedetto, esta vez con un golazo desde afuera del área para el 2-2. Ese tanto terminó de cerrar la serie. Boca manejó los últimos minutos con tranquilidad y se metió en la final de la Libertadores 2018. En la segunda semifinal, se enfrentaban River versus Gremio. La ida en el Monumental fue muy cerrada. River intentó tomar la iniciativa, pero Gremio fue muy ordenado y esperó su momento. Ese momento llegó a los 62 minutos, cuando Michel marcó el 1-0 para el equipo brasileño. Fue un golpe importante porque Gremio se llevaba la ventaja a Porto Alegre y obligaba a River a ganar en Brasil. La vuelta fue mucho más intensa. A los 36 minutos Leonardo Gómez puso el 1-0 para Gremio y dejó la serie muy cuesta arriba para River. El equipo argentino necesitaba 2 goles. River empujó en el segundo tiempo y a los 82 minutos apareció Rafael Santos Borré con un cabezazo para el 1-1, que volvía a meterlo en la pelea. Y cuando el partido se iba, en el minuto 90+5, tras revisión del VAR, Gonzalo Martínez convirtió de penal el 2-1. Ese gol en el final le dio la clasificación a River, que pasó por el gol de visitante y se metió en la final en una de las semifinales más recordadas de esa edición.
La final de la Copa Libertadores 2018 era enorme porque enfrentaba a los dos clubes más grandes de Argentina por el título continental. No era solo una final más. Definía quién se quedaba con la gloria en un torneo donde ambos tenían historia y aspiraciones. Para cada equipo significaba la posibilidad de reafirmar su jerarquía en Sudamérica y sumar un título que quedaría marcado para siempre. El duelo entre River Plate y Boca Juniors también tenía un peso simbólico inmenso. Era la primera vez que se encontraban en una final de Libertadores, llevando la rivalidad del Superclásico a su máximo nivel. No se trataba solo de levantar la copa, sino de hacerlo frente al eterno rival, algo que multiplicaba la presión y la importancia del resultado. Además, el contexto hacía todo aún más grande. Dos equipos con planteles fuertes, historia copera y millones de seguidores alrededor del mundo disputando la final más esperada del torneo. El ganador no solo sumaría un título, sino que dejaría una marca histórica en la rivalidad y en la competencia. Por eso esta definición fue mucho más que un partido. Fue un capítulo inolvidable del fútbol sudamericano. Ahora sí, empecemos. La ida, la Bombonera. El partido estaba programado para jugarse un sábado en la Bombonera, pero se suspendió por una tormenta muy fuerte que dejó el campo de juego en malas condiciones. La lluvia fue tan intensa que la Conmebol decidió postergarlo para el día siguiente. Cuando finalmente se jugó, fue un partidazo. Boca se puso en ventaja con gol de Ramón Ávila tras una jugada rápida dentro del área. River reaccionó y empató con Lucas Pratto luego de una buena acción colectiva. Antes del descanso, Darío Benedetto aprovechó un error defensivo y marcó el 2-1 para Boca. Pero en el segundo tiempo River volvió a empatar tras una jugada que terminó en gol en contra de Carlos Izquierdos. El 2-2 dejaba todo abierto para la revancha. La vuelta, del Monumental a Madrid. La vuelta debía jugarse en el Monumental, pero antes del partido el micro de Boca fue atacado cuando llegaba al estadio. Hubo incidentes, jugadores afectados y el encuentro se suspendió. Tras varios días de incertidumbre, la Conmebol decidió que no estaban dadas las condiciones para jugarlo en Argentina. Finalmente, se tomó la decisión de trasladar la final al Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, sede del Real Madrid. Fue una decisión inédita. La final más importante del fútbol sudamericano se jugó en Europa por razones de seguridad. El partido en el Bernabéu en los 90 minutos fue muy parejo. Darío Benedetto marcó el 1-0 para Boca tras un contraataque. River empató gracias a Lucas Pratto, que definió cruzado después de una buena jugada colectiva. El partido se fue a la larga. Ahí apareció uno de los momentos más recordados. Juan Fernando Quintero sacó un remate desde afuera del área que se metió en el ángulo para el 2-1. Ya con Boca volcado al ataque y jugando con uno menos, en la última jugada Gonzalo Martínez corrió desde mitad de cancha y marcó el 3-1 definitivo. Se adelanta Pavón, se cierra Armani. El taco no, hace la personal y ahí se viene Martínez para el gol y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de River. River ganó la final en Madrid y se consagró campeón de América en una definición que quedó marcada como una de las más impactantes en la historia del torneo.